Después de que ocurre esto, la persona se enfoca más en la universidad y como opción de grado quiere presentar un modelo, un prototipo de lo que tanto deseaba, que era un dron. Hablo de la empresa de DJI. Entonces, esto provoca que cuando él pone a prueba más que todo el sistema, cómo operar un helicóptero a control remoto, él se frustra porque ocurre que el helicóptero se le daña. Entonces, él se graduó y todo, pero queda con esa frustración. Y es donde hay un papel importante que es el tutor o el guía, que al ver eso, pues sabe que tiene potencial y promueve y lo incentiva de que pueda continuar. Pues eso tuvo resultados, el muchacho pues ya se independiza y empieza a planear cómo va a resolver ese problema, empieza a crear un prototipo y el cual logra culminar, lo vende y le dan bastante dinero, le dan $7,800. Con eso él ya inicia y conforma su empresa. Entonces es ver como desde pequeño esa visión que uno a veces tiene o ese sueño, ver que uno sí lo puede cumplir, sencillamente que a veces por el miedo uno deja de darle esa importancia, incluso pierde la fe en ese deseo. Ahí como para no alargarme tanto, profe. Bueno, Luis Fernando, gracias por compartirnos tu punto de vista. Veo que te fuiste entonces por el lado de Shenzhen, que es uno de los ecosistemas que para nuestro lado del mundo es más bien desconocido, ¿no? Casi no se habla, apenas ahora último, es que está tomando tanta importancia porque están dando el giro hacia dejar de ser las compañías chinas las que replican y hacen bien las cosas, a empezar a dar como claridad acerca de cómo continuar innovando a las otras empresas que normalmente lo han hecho. Un ejemplo de esto es algo de lo que hablamos un poco la clase pasada, que es WeChat. ¿Se acuerdan de WeChat, la que comparamos con WhatsApp, que decíamos que además del servicio de mensajería instantánea incorporaba servicios de redes sociales, servicios de comercio virtual, y era como integrar varias aplicaciones en una sola? Que es la que en China todo el mundo usa y que sirve como plataforma para negocios de todas estas empresas. Pues hoy justamente estaba leyendo una noticia en la que dicen que WeChat entra en la categoría de super apps, o sea, super aplicaciones, que son aquellas soluciones que generan tantos servicios integrados que superan por mucho comparativamente a las otras aplicaciones al hacer como comparaciones individuales. Aquí, digamos, lo más cercano en Colombia que hay a una super app es Rappi, que también ha integrado y ha generado una cantidad de unidades de negocios que le permiten también como abordar distintas iniciativas y distintos frentes, todo alrededor de la misma Rappi, ¿no? De la misma aplicativo, porque tienen unidad de negocios para temas financieros, tienen unidad de negocios para temas de domicilios, tienen unidad de negocios para tema de venta de información y de Big Data, o sea, tienen muchas cosas, tienen unidad de negocios para publicidad y todo lo tienen trabajando al mismo tiempo, para mensajería también, porque pues tiene incorporados servicios de chat y demás entre usuarios. Y DJI, la que tú mencionas, pues es una de esas empresas referentes también. Les contaba yo que drones es como su actividad inicial y más relevante, pero se han enfocado mucho también en el tema de robótica y en otras unidades así de negocio, hasta el punto en que tienen hasta un reality show propio para seleccionar talentos, y a los que les gusta la animación tienen un dibujo animado propio también de DJI. Entonces vienen innovando de distintas maneras para captar talentos, para generar valor, y ya lo que están haciendo es antes dar línea a las otras empresas en el mundo, en sus centros de investigación e innovación, acerca de cómo avanzar y cómo incorporar avances tecnológicos en sus desarrollos. Entonces, esa visión que teníamos ya, digamos, un poco desactualizada de la China, que todo lo que hacía lo hacía barato y malo, va a empezar a cambiar seguramente con el paso del tiempo hacia China como potencia tecnológica que genera avances y que se convierte en líder a nivel mundial. Gracias, Luis Fernando, por compartir tu apreciación. Por ahí otra mano levantada, Javier. Primero estaba Pablo, perdón. Pablo, adelante. Hola, profe. Me causó algo
mucha curiosidad sobre el ensayo que realizamos y es acerca de lo de Silicon, el Shenzhen, y precisamente hablando de Huawei, eh, es como el país dándote la mano, efectivamente, un emprendimiento puede salir tan alto. ¿Qué pasa? Beijing en el 1996 aprobó una política implementada que es lo nacional primero y Huawei se convirtió en el proveedor oficial en telecomunicaciones en China. Es decir, en todo ese país bloquearon, digamos, la demás tecnología de comunicaciones y le dieron la oportunidad para que ellos fueran, digamos, los número uno y únicos. Entonces, me causa mucho la curiosidad de que definitivamente para emprender y que algo salga adelante también depende mucho de las posibilidades que hayan en el país. Eh, y pues ver cómo este gran empresa que es Huawei se posicionó no solamente en Beijing, sino que ya es un referente a nivel internacional. Pues obviamente conocemos los inconvenientes que tuvo con Estados Unidos y la conocida venta de información, y pues en Estados Unidos no lo venden, o si lo venden, pues no tienen acceso a los servicios de Google Play y todas las aplicaciones de Google, pero es referente en muchos otros países y ha apoyado a países grandes como Rusia. Entonces me deja mucho y me llama mucho la atención es puntualmente cómo un país que te apoya puede ayudarte a crecer exponencialmente a nivel mundial. Entonces eso me causó mucho la atención y pues lo quise retomar aquí en el ejemplo. Muy bien, Pablo, interesante aporte y lo podemos analizar desde el punto de vista de cómo ese dominio del ecosistema que se enfoca en política pública, en los hacedores de política pública, trabajan en pro del fortalecimiento de una startup nacional para hacerla mundialmente competitiva, ¿sí? Es que es solamente a partir de esas decisiones que Huawei puede entrar a competir de frente con gigantes del mercado como Apple y como Samsung. Y de hecho, los chinos y especialmente Huawei son ya reconocidos mundialmente por hacerle la guerra y por ir de frente y en contra del establecimiento, por así decirlo, del status quo, del mercado como tal que antes estaba dominado por otro tipo de empresas, digamos, que también generaban valor a su manera, pero que iban detrás de un concepto diferente. Ahora, ¿qué distingue a Huawei, aparte pues de ser de origen chino y demás de las otras compañías fabricantes de tecnología y específicamente de smartphones? Que Huawei casi siempre se ha declarado en contra de ese concepto que es muy propio del mercado y de la industria de la telefonía, que es la obsolencia programada. ¿Qué es la obsolencia programada? El hecho de que tú compras un teléfono y que no lo puedes actualizar, sino que tienes que durar con él todo el tiempo y seguramente a la vuelta de 3, 4, 5 años, ese teléfono ya tiene un desempeño tan pobre porque sus partes, digamos, ya no funcionan bien, porque no se pueden actualizar para aprovechar los nuevos desarrollos que han tenido. Entonces, tienes que verte obligado a cambiar y hacer una inversión nueva en el teléfono. Lo que ha buscado Huawei y otras marcas va más por el lado de construir equipos que sean fácilmente reemplazables y sus partes, sus componentes, por ejemplo, la pantalla, por ejemplo, la batería, por ejemplo, la memoria, todo eso de tal manera que tú con una misma estructura de teléfono puedas durar 10 años o más si lo puedes ir actualizando, y eso beneficia de alguna forma a cierto tipo de mercado que no está buscando tener el producto de moda o el último que sale, sino que quieren sacarle el máximo provecho a la inversión que realizan. Eso sí, con posteriores actualizaciones, tal cual como se hacía antes con los computadores, que tú le podías cambiar unas partes y ponerlo, digamos, más rápido y más óptimo. Entonces, eso ha ido un poco en contra de la visión normal que nos habían impuesto de cómo consumir y cómo hacer uso de los teléfonos celulares. Y Huawei está cambiando positivamente, o sea, ahí los más beneficiados siempre somos los compradores, los consumidores, porque ese incremento de la competencia lo que va a hacer es que redunde en mejores productos y en productos más asequibles también
para poder captar, digamos, la atención de ese mercado. Y entonces al final lo que podemos notar es que se está generando un cambio que en términos del mercado puede ser muy favorable para los consumidores, pero que puede generar, digamos, esas asperezas entre países que defienden sus startups y que están tratando como de tomar el liderazgo mundial, en el caso de Estados Unidos y China. Pero interesante apreciación la que tú haces acerca de cómo un país, por medio de la política pública, puede apalancar mundialmente una empresa. Muchas gracias, Pablo. Y por último vamos con Javier para luego continuar con la temática de la clase. Buenas noches, compañeros, profesor. Pues a mí me llamó mucho la atención, nosotros tomamos como empresa Intel. Intel es una de las empresas de Silicon Valley. Me llamó la atención de que dentro de los factores de éxito de esa empresa, hablaba que ellos tuvieron que como reorganizarse desde sus bases. O sea, yo pensé que Intel siempre había sido líder en el tema de los microprocesadores, y resulta que ellos un tiempo que perdieron el liderazgo de ese campo, porque las empresas comenzaron a fabricar sus propios chips. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer en Intel? Pues volverse digamos que reorganizarse, refundarse y tomar nuevas alternativas. Creo que la alternativa que más les dio resultado a ellos fue el de asociarse con los productores de equipos, los productores de computadores. Y ya ahora, si vos ves, pues casi siempre que uno compra un equipo, en alguna parte tiene el logo Intel, el sellito azul, que te dice qué tipo de Intel compraste y qué generación es. Entonces me llamó mucho la atención eso. Bueno, muy interesante tu aporte, y aquí justamente acabo de abrir la página de Intel para mostrarles algo. Eso que tú estás hablando fue una estrategia que le funcionó muy bien a Intel hasta la década pasada, que fue, digamos, el momento en el que aún no existía o no había llegado con fuerza la revolución 4.0 o la industria 4.0, como se le conoce, en la cual ya el software empieza a tomar más relevancia que el hardware. O sea, la fabricación de equipos pasa a un segundo plano y los sistemas y la administración de los mismos toma mayor relevancia, y todas las tecnologías que tienen en torno a eso. Intel ha sido de esas empresas que primero se dio cuenta de esa situación, y hace rato están abandonando el negocio de los procesadores. Pues no lo sueltan, obviamente, pero hace rato le están empezando a migrar, por así decirlo. Y si ustedes se fijan aquí en la página, encuentran que ya lo que hace Intel es ofrecer otra serie de productos que tienen que ver con muchos otros tipos de servicios. O sea, no solamente el tema de hardware, o sea, tienen que ofrecer servicios, por ejemplo, relacionados con inteligencia artificial, tienen que ofrecer servicios relacionados con Internet de las Cosas, con trabajo en la nube o cloud computing, con realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, si ustedes exploran todo lo que dice acá y las opciones que tienen, se van a dar cuenta de que ahora Intel está incursionando en eso. Más allá de los procesadores, es en el tema del software como servicio, y hacia allá va a ir mucho la tendencia de gran parte de estas empresas tecnológicas, tal como sucedió como en otros años, pues, con el tema de la fabricación de equipos, para irse especializando algunos en otras cosas más. Yo siento que Intel ha dado, digamos, un paso importante a nivel digamos, de adelantarse a las otras compañías, y a pesar de ser una de las más antiguas, porque Intel tiene bastantes años, de hecho, por muchos años, en Estados Unidos fueron como considerados algo así como los hombres de negro, pues, o sea, una empresa así llena de secretos, como llena de misterios, que sí, todo el mundo sabía que era de tecnología, pero que todo el mundo deseaba trabajar allá, y era pues una cosa súper formal y demás. Ya luego fue que llegó la onda creativa, en la que muchas otras empresas se volvieron buenas, pues, como Google y demás, que traían otras metodologías de trabajo y demás. Pero en el caso de Intel, sí es interesante cómo han evolucionado y siguen evolucionando su modelo de negocio para
a acostumbrarse o ajustarse mejor a las nuevas tecnologías, las que van llegando. Ahora mismo son la industria 4.0, pero hay que ver entonces de aquí a unos 10, 20, 30 años cómo avanza la cosa, a ver cómo estas empresas continúan evolucionando y adaptándose. Gracias, Javier, por tu participación. Vale, con gusto. Bueno, muchachos, entonces dicho esto, ahorita sí, yo creo que ya entramos como en caliente otra vez para retomar el tema que veníamos hablando del ecosistema y demás. Y la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y en Colombia cómo está la situación? ¿Sí? Porque sí, chévere Shenzhen, chévere Silicon Valley, chévere Silicon Valley en Israel, pero entonces, ¿cómo estamos aquí? ¿A quién le podemos preguntar cómo estamos? Pues tal vez a los entes más pertinentes, ¿no? Por ejemplo, los ministerios que son los encargados de liderar ciertos temas de la agenda pública a nivel nacional, y el que tiene que ver con emprendimiento en buena medida, pues es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ¿no? Se llama Mincomercio, y que hace muchos esfuerzos también, no ahorita, hace bastantes años, acerca de cómo ir incentivando y promoviendo la cultura emprendedora. Y al hacerles esa pregunta, miren lo que responde desde el ministerio en una de esas entrevistas que les hacen. Colombia va rumbo a convertirse en la tercera economía más innovadora de Latinoamérica. Entonces esto es una afirmación que puede sonar como un poquito pretenciosa, ¿no? Decir que somos de los mejores de Latinoamérica. Tal vez uno podría entrar en comparaciones, por ejemplo, con Chile, que es un país que uno sabe que está avanzando bastante bien, con Brasil, con México, con algunos otros más. Tal vez hay algunos otros países así de suramericanos conocidos como en vía de desarrollo, que uno puede pensar que de pronto no están generando tantos avances, pero eso no, digamos que no coloca o no ubica a Colombia en una situación de privilegio, ¿no? Simplemente hay que reconocer que hay algunos que tienen más avances que otros. Entonces, si esto es lo que nos dice Mincomercio, que estamos por convertirnos en la tercera economía más innovadora de Latinoamérica, la pregunta que subsigue allí es ¿cómo? O sea, ¿qué se está haciendo para lograr eso si es que es verdad? Y miren lo que responden. Estamos convencidos de que una parte fundamental para que estos dos temas sigan fortaleciendo, si se refieren a la innovación y el emprendimiento, tiene que ver con el cambio de mentalidad y cultura de los colombianos frente a la idea de emprender e innovar. Entonces, sobre este tema hemos tenido conversaciones interesantes aquí en clases anteriores acerca de la cultura emprendedora, de la mentalidad, perdón, de cómo la idiosincrasia nuestra colombiana con lo bueno y con lo malo ha generado también unos avances interesantes en materia de emprendimiento, sobre todo en unas regiones que es como un poco más evidente que en otras, pero que de todas formas nos coloca en una posición de avance interesante, que luego acompañado de algunos análisis, unos estudios y unas cifras, pues uno puede comprobar que sí se están logrando algunos resultados, a pesar de las problemáticas sociales que son prioritarias también en Colombia, a pesar de otros problemas como por ejemplo corrupción en ciertos niveles del gobierno y también del sector empresarial, ¿no? Porque esto pues está en todas partes, pero así todo, pues hay unos avances interesantes que son de los que vamos a hablar hoy. Y para poder como crear el contexto general y pasar finalmente al caso colombiano, yo les tengo una infografía, se llama esto, ¿sí? Con unos datos muy interesantes que nos van a ayudar a comprender un poco mejor cómo estamos en Colombia versus nuestro vecindario, o sea, versus Latinoamérica y versus el resto del mundo. Usted me confirma si están viendo esta infografía, muchachos, y si alcanzan a leer. Creo que sí, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces arranquemos por la izquierda y dice lo siguiente. En Silicon Valley, Nueva York, Londres, Toronto, Tel Aviv en Israel, Los Ángeles, Singapur, Sao Paulo, Bangalore y Moscú están los ecosistemas de emprendimiento más importantes del mundo. Nos tomamos el tiempo para analizar algunos de ellos, ¿no? O sea, no es nada nuevo lo que nos están informando ahí. Entonces, son referentes mundiales todas estas regiones alrededor de ecosistemas de emprendimiento. Pero miren la afirmación que sigue. Dice, Nueva York y Londres tienen un 70% menos de capital de riesgo disponible para poner en marcha startups que en Silicon Valley. 70% menos, siendo Nueva York y Londres
metrópolis, o sea, ciudades gigantescas llenas de personas con muchísimos más habitantes que todo lo que se comprende como Silicon Valley, como Silicon Valley juntos, que son muchísimas más personas, pero tienen 70% menos plata para crear empresa que lo que hay en Silicon Valley. Entonces, una de las conclusiones que vamos sacando acá es que el capital de riesgo está donde están las oportunidades, no donde está la gente, ni donde están las modas, ni donde están los consumidores, sino donde están las oportunidades, o sea, donde están las startups y donde están las empresas. Eso es un dato interesante. También nos hablan de AngelPad. AngelPad es una aceleradora de negocios, ¿sí? Y dicen que es la primera, la más relevante de un ranking de 20 digamos que tiene como su centro de operaciones Estados Unidos y todos sus ecosistemas. Entonces, hablemos un poquito de qué es una aceleradora de negocios. Una aceleradora de negocios viene siendo como la hermana mayor de una incubadora de negocios. Entonces, la incubadora de negocios, ¿qué hace? Si la lleváramos como al escenario humano, por así decirlo, ¿qué hace una incubadora con los bebés y con los recién nacidos? Los ayuda a madurar sus órganos internos, sus pulmones, su piel, o sea, todo para prepararse para enfrentar el entorno agreste, o sea, el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen las incubadoras de negocios? Lo mismo, pero en las empresas, o sea, las ayudan a prepararse un poco mejor para salir a hacer frente a ese mercado que también es agreste, ¿sí? Y que no le importa que seas una empresa creada con mucho esfuerzo y con recursos conseguidos de todas partes, sino que le importa es que le generes valor. Entonces, esas incubadoras de negocio arrancan, digamos, con una serie de acompañamientos para mejorar la gestión y unos indicadores de esas empresas nuevas, pero luego va a llegar un punto donde ya no pueden ofrecer mucho más y esas empresas que salen, digamos, a ese mercado real, luego van a verse acompañadas por las aceleradoras de negocio que ofrecen unos servicios, por así decirlo, un poco más sofisticados y un poco más complejos, ¿no? Que tienen que ver con estrategia empresarial, que tienen que ver con internacionalización, que tienen que ver con gestión de recursos, o sea, ayudar a las empresas a participar en rondas de financiación para conseguir plata o inclusive ellas mismas, las aceleradoras de negocio, financiar también a esas empresas. Entonces, las hay y hay muchas, pero digamos que en Estados Unidos se concentra buena parte de las que más recursos manejan y de las más famosas. Otra afirmación indica, India es considerado como el país más emprendedor del mundo, seguido por Turquía, Estados Unidos, Brasil, China e Islandia. Esto sí puede ser una sorpresa, pero aquí hay un trasfondo y es el hecho de que el ser el país más emprendedor no significa que seas el más exitoso, ¿sí? Probablemente el ser el país más emprendedor del mundo puede estar más asociado hacia el tema de necesidad, ¿sí? Que muchas personas, digamos, por la falta de mano de obra o de empleos formales, se han visto como obligados a emprender, pero muchos de esos emprendimientos son de subsistencia, no necesariamente son de oportunidades, que son los que generan un mayor impacto. Entonces, tal vez por ese lado, sí tiene mucho sentido que hayan unos países con grandes cargas poblacionales, o sea, con muchas personas como India, que están llamados a ser más emprendedores por su cultura y por las características de su población también. De hecho, India, para los que no conocen mucho, chicos, o no han leído un poco acerca de la economía india, India es hacia el mundo como China es hacia el mundo para el tema de manufactura, India lo es para el tema de servicios, ¿sí? Quiero que me entiendan la comparación. A China se le considera como la industria del mundo, o sea, la manufactura del mundo. Todo el que necesita fabricar algo busca en China, perdón, que le salga un poco más barato y allá pues están las fábricas y demás. Y todo el que necesita servicios o algún tipo de apoyo en servicios, generalmente busca a los indios. ¿Por qué? Porque se han ido especializando en eso. Entonces, por ejemplo, los call centers que hay en todo el mundo pues de las distintas compañías, están siendo dirigidos desde la China, ¿sí? Entonces, los que te contestan probablemente cuando tú llamas a una empresa en el exterior porque necesitas verificar un envío o solucionar algún problema, probablemente te conteste alguien hablando en inglés, pero con un acento como
como raro, que es el acento hindú, pues, tal vez un inglés no tan pulido, pero que perfectamente sirve también como mano de obra barata para el tema de servicios. Entonces, así funcionan estos países y sus economías giran mucho en torno a esto cuando son, digamos, países que tienen la ventaja comparativa en términos poblacionales, o sea, tienen mucha más gente y por ende, al tener mucha más gente, pues mucha más mano de obra dispuesta a emplearse también por salarios menores o a veces salarios de subsistencia, y eso hace que para las empresas sea atractivo contratar o buscar los servicios, igualitico que ha pasado en China por muchos años. Y luego... Profe, sí, dime. me llama la atención Islandia. Islandia tiene, digamos que un punto diferente a los otros, que es muy pequeño. Sí, ¿sabes qué pasa con Islandia? Que es un país donde no existe mucha inversión, y me refiero a inversión extranjera, y no hay mucha industria extranjera que llegue también a crear empleo, a establecerse y a generar pues oportunidades de trabajo. Entonces la gente se ve obligada, como pasa en la mayoría, por ejemplo, de islas del Pacífico y demás, a crear sus propios negocios, a crear sus propios emprendimientos. Cuando no son tan turísticos, se ven obligados a esto, y por eso se considera Islandia también uno de esos países con mayores características emprendedoras. Ya habría que entrar a ver de pronto la especificidad de la economía islandesa para uno saber entonces a nivel, por ejemplo, idiosincrasia y de cultura, cómo es que ha evolucionado la cosa durante los últimos años, que los ha llevado a ser considerados uno de los países más emprendedores. Pero fíjate que inclusive hasta Colombia podría entrar en algún punto en ese ranking de los más emprendedores, y eso no sería una sorpresa para nosotros, porque ustedes salen a la calle, ven gente emprendiendo, ¿sí? Lo que pasa es que no son emprendimientos dinámicos ni de alto impacto, pero emprenden, ¿no? Con emprendimientos de subsistencia. Y a eso se refiere un poco esta afirmación de ser los países más emprendedores del mundo. Ahora, acá abajo dice, Chile, Dinamarca y Sudáfrica lideran el ranking de países con mayor número de emprendimientos en fase inicial. La cuarta nación del listado es Colombia, entonces ya empecemos a figurar por allí en ese contexto internacional, ¿no? Y lo que dice específicamente es mayor número de emprendimientos en fase inicial. ¿Cuál es la fase inicial? Si se acuerdan, cuando estuvimos hace un par de clases hablando como de la taxonomía o de la categoría del emprendedor de acuerdo al momento en el que se encontraba, del tipo de emprendedor, que decíamos que uno era potencial, luego era naciente, luego establecido y demás. Entonces, el que está en la fase inicial es el emprendedor que lleva pocos meses funcionando, el que está arrancando a cruzar ese famoso valle de la muerte del que estuvimos hablando, que es el periodo de tiempo entre 3 meses y 3 años y medio más o menos, por el que deben pasar las empresas para tomar un mayor grado de madurez y poder como generar otra dinámica una vez superada ese espacio de tiempo, ¿no? No es que sea ley que funcione así, pero la mayoría de las empresas pasan por un proceso similar. Entonces nos dicen aquí que estos países son los que más emprendimientos tienen en esa fase. De nuevo, esa afirmación no significa que sean países más exitosos, ¿no? El éxito, tal vez en ese sentido, tendría que medirse en términos del crecimiento y del aporte al PIB que hacen las empresas, para saber entonces si realmente están siendo exitosos. Pero por el simple hecho de tener más empresas o más emprendimientos en fase inicial, no podríamos asegurarlo. Sin embargo, pues es un dato, y hay que decirlo, es un dato que vale la pena considerar también, sobre todo cuando se hacen comparaciones a nivel mundial. Ahora vamos a analizar un poco nuestro vecindario, o sea, el caso latinoamericano. Yo creo que ustedes ya se empiezan a hacer una idea de quiénes son los países que pueden convertirse como en referentes por lo que han leído, por lo que han escuchado, y aquí vamos a confirmarlo. Entonces, Startup Chile, Seed Brasil, Guaira, NXTP Labs, Startup México, son 5 de las mayores aceleradoras de negocios de la región. Entonces, los equivalentes a Angel Pad y las que hay en Estados Unidos, pues están también aquí en Sudamérica, trabajando especialmente en países como Brasil, Chile, México, Colombia y algunos otros más.
Entonces las hay también acá, obviamente especializadas en las empresas que son más de la naturaleza latina, pues, y que responden a otro tipo de necesidades y otro tipo de mercados también. Luego dice, Sao Paulo y Santiago de Chile están entre las 20 ciudades hub de emprendimiento a nivel mundial. Y les voy a explicar qué significa la palabra hub, porque hub es un anglicismo otra vez. Un anglicismo es una palabra en inglés que no se puede traducir literalmente al español, sino que hay que explicarla mejor. Entonces, ¿qué es un hub? Un hub es como un punto de encuentro en el cual convergen empresas, en este caso, o personas que tienen intereses comunes o que les llama mucho la atención algo en particular. En este caso, pues un hub de emprendimiento son empresas, startups, emprendedores, fondos pues de capital de riesgo y otros más que están muy interesados en generar colaboración en negocios y demás, y que se concentran entonces en algunas ciudades porque se facilitan los puntos de encuentro e interacción. Y en el caso latinoamericano, Sao Paulo y Santiago de Chile hacen parte de ese ranking dentro de las 20 ciudades que son consideradas hub de emprendimiento a nivel mundial. En el país austral, o sea, en Chile, se creó Startup Chile. Gracias a la visa de emprendedor, extranjeros pueden instalar nuevas empresas con beneficios tributarios. Entonces, a mí me gusta un poco hablar de Chile porque es un caso, digamos, de éxito en ciertos temas de emprendimiento que vale la pena comprender y sobre todo mirar a ver, ojalá, qué cosas se pudieran replicar aquí en Colombia. ¿Qué pasó en Chile? En Chile hace muchos años, cuando salieron de la dictadura en la que estaban sometidos, el país entró en una etapa de cambios rápidos a nivel social y a nivel económico. Dentro de esos cambios que empezaban a tener, se dieron las circunstancias de abordar entonces la comunidad extranjera, la mano de obra extranjera que de alguna manera cruzaba, pues porque Chile pues está, digamos, en medio de varios países latinoamericanos y era pues un sitio interesante también en el sentido de que habían oportunidades, ¿sí? O sea, había muchas necesidades en el mercado y por eso hay oportunidades. Entre las medidas que tomaron para incentivar un poco el tema de la creación de empresa estaba el de aprovechar e incentivar también el capital extranjero y el talento humano extranjero. Para el caso colombiano se creó un convenio que se llama Andrés Bello entre Chile y Colombia, que hace que los profesionales de la salud, como médicos, odontólogos y otros más, puedan ejercer allá, habiendo estudiado y graduándose acá, sin ningún tipo de validación o de curso equivalente o sin ningún tipo de restricción, por así decirlo, cosa que es muy distinta en el resto del mundo. Porque si ustedes, por ejemplo, son médicos y van a ir a Estados Unidos a trabajar, pues la medicina que estudiaste acá y el título que estudiaste acá no te sirve. Tendrás que convalidar allá y en el mejor de los casos estudiar por lo menos unos 3 o 4 años más para poder ejercer la profesión. Entonces, esa situación facilitó que ese talento humano extranjero llegara a Chile y, por supuesto, llegara a aportar, ¿no? O sea, llegara a crear empresa porque pues todos esos profesionales de la salud, ¿a qué llegaron allá? A montar sus clínicas, a montar sus centros de servicio, a crear empleo y sobre todo a satisfacer necesidades de la población allá. En este caso, pues hablando de la salud, hay que decir también que el sistema de salud chileno, comparativamente con el colombiano, es malísimo el chileno. O sea, allá, por así decirlo, el subsidiado de Chile, de la seguridad social, o sea, el sistema de salud, es muy malo. Tan malo que la gente prefiere acomodar un lugar, buscar un servicio particular, así tenga que pagar mucho. Aquí en Colombia, en medio de todo, de sus falencias y de los casos tristes que escuchamos a cada rato, que la gente a veces se muere esperando una cita, pues, y ese tipo de cosas. En medio de todo, el sistema de salud en Colombia es bastante bueno y tiene una cobertura bien amplia, ¿sí? O sea, son datos también que hay que decirlo, si es que en el caso colombiano, pues, el servicio de salud subsidiado cubre la gran mayoría de las necesidades en salud, sin decir que sean servicios de la mejor calidad, pero eso no sucede en otros países como en Chile. Entonces eso se convirtió en una oportunidad
para que fueran a crear empresas profesionales de la salud y, por supuesto, pues aportar a la dinámica empresarial del país, ¿no? O sea, todo lo que reportan en ventas, en impuestos y demás, entra a sumarle al Producto Interno Bruto de ese país y a generar esa dinámica entonces de crecimiento. Si nosotros extrapolamos esa situación al caso colombiano, pues uno de pronto podría hacer la comparación, bueno, y aquí ¿qué talento extranjero se puede aprovechar? ¿Será que, por ejemplo, los venezolanos, nuestros hermanos venezolanos que llegan a Colombia, podríamos aprovecharlos de alguna manera similar? Y ahí se abre todo un debate, porque algunos dirán, no, profe, por eso no llegan, sino gente que viene a rebuscar o gente que viene a hacer daño, y es verdad, muchos de ellos vendrán a eso y a ejercer pues la delincuencia y todo eso, como les conté la semana pasada que me pasó a mí, pues que fue víctima de robo, pero habrán otros que también llegan a aportar, o sea, talento humano capacitado que puede llegar a crear empresa y a generar una dinámica de crecimiento allí. ¿Sí? Si se dieran entonces las condiciones para apoyar como se logró en Chile y generar beneficios tributarios también y incentivos para esos extranjeros que creen empresa, probablemente tendría un impacto muy favorable sobre la economía nacional, si no se desatiende también la mano de obra local, ¿no? Si se encuentra, digamos, esa articulación como ha funcionado en Chile, de que no compitan entre sí, sino que se complementen. Bueno, entonces seguimos avanzando en esta explicación del caso latinoamericano y otra de Chile. Dice, Chile busca transformar un área de Concepción en una especie de Silicon Valley. Se llama Parque Científico y Tecnológico PACIT y es promovido por la Universidad de Concepción. Pues esta receta ya la conocemos, ¿sí? Es un centro en un espacio territorial. Aparecen universidades promoviendo el tema de emprendimiento, empiezan a atraer talentos y empiezan a llegar también capital de riesgo y plum. Sale entonces un ecosistema dentro de muchos años muy parecido al de Silicon Valley. Entonces esa receta es mundial, ya ha funcionado en otras partes del mundo, ¿por qué no funcionaría aquí en Sudamérica? Bueno, Chile le está apostando a eso también. Y resulta que no solo Chile, ¿no? Sino México también. Dicen, le apuesta a tener su propio Silicon Valley en el estado de Jalisco. Entonces, ¿qué están haciendo? Replicar también el ejercicio y la meta pues será obviamente generar empresas con potencial de crecimiento acelerado, o sea, startups que generen también empleo en esa misma intensidad, ¿no? En esa misma proporción. Y por aquí en esta afirmación que habla acerca de México y hacen como referencia a la cantidad del presupuesto nacional equivalente al Producto Interno Bruto que se destina para esos fines, o sea, para el fomento del emprendimiento y la financiación del emprendimiento. Pues en el mejor de los casos en Latinoamérica llega a esta cifra, sea el 0,5, 0,6, 0,7, en ninguno de los casos latinoamericanos supera el 1% del Producto Interno Bruto, la destinación a actividades de fomento al emprendimiento. Para que ustedes se hagan una idea, una comparación de lo que son las prioridades entre países, para el caso de Israel, que abordamos y que estuvimos hablando, o sea, Silicon Valley con todo su potencial tecnológico, allá existe una oficina que se llama la Oficina del Científico en Jefe, así se llama, es como un ministerio, para hablarlo pues en conceptos colombianos, sería como el equivalente a un ministerio allá. Ese ministerio se encarga de administrar y generar toda una serie de programas de ejecución de ese presupuesto para el desarrollo, investigación, creatividad y emprendimiento, ¿sí? Y allá sí desde hace muchos años, porque no es recientemente, desde hace muchos años, el porcentaje del PIB que se destina a eso es cercano al 5%, ¿sí? O sea, como el 4.2% aproximadamente, en comparación con el 0,5% de los países latinoamericanos. Entonces ahí uno ve también algunas razones del rezago también en competitividad, en potencial tecnológico, que no se ha logrado aquí en los países latinoamericanos, y que en otros sí pues, lo han podido incentivar con más éxito. Una conclusión importante que se saca para el caso latinoamericano es que Colombia y México son los países con mayor disposición para el emprendimiento. O sea, hay más gente pensando en emprender
lo cual no significa que sean emprendimientos de éxito nuevamente. Ahora sí, vamos a pensar en el caso colombiano, ¿no? Y si estamos pensando en el caso colombiano, lógicamente tenemos que hablar de las ciudades capitales, ¿no? Que es donde ustedes imaginarán que se concentran estos temas de ecosistema de emprendimiento y demás. Entonces, ¿qué sucede acá en Colombia? Bogotá, Medellín y Cali aparecen al lado de ciudades de países como Turquía y Emiratos Árabes en el listado de sitios atractivos para desarrollar nuevos negocios. Entonces, la famosa inversión extranjera, ¿sí? O sea, para el extranjero, invertir en Colombia, crear empresa en Colombia es llamativo. Primero porque la tasa de cambio casi siempre es favorable. El peso colombiano no es la moneda más revaluada pues de todas las divisas que hay en el mercado de divisas. Entonces, para muchos extranjeros, por ejemplo, el que tiene recursos en dólares, pues les es muy favorable invertir aquí, o en euros también, por ejemplo, y se vuelve tan atractivo como invertir en países que son potencias turísticas, potencias en ciertas industrias que traen mucha inversión extranjera, como la industria petrolera y demás, como es el caso de Emiratos Árabes y de Turquía. Sino que aquí en Colombia, pues la agenda competitiva y los negocios sobre los que buscan invertir son otros, ¿no? Por ejemplo, el turismo en sus distintas expresiones, o sea, turismo de aventura, turismo en salud, turismo ecológico, solo por ponerles un ejemplo, pero eso se vuelve muy atractivo también, sobre todo a partir de las dinámicas que se dan en estas ciudades capitales, que aprovechan sus periferias, ¿no? Y los espacios como naturales que hay, que se pueden explotar también de esta manera. El 40% de los colombianos emprende para tener un equilibrio entre la vida laboral y el tiempo libre. Bueno, esta cifra es interesante, pero aún más interesante de lo que les voy a proponer. Miren, muchos estudiantes a mí me han dicho y me han hecho la pregunta, profe, ¿cuál considera usted que es como el momento correcto o que es como la decisión correcta para uno emprender? ¿Sí? Como en qué momento debe uno renunciar para dedicarse a su emprendimiento. Y siempre respondo lo mismo y encuentro mucha afinidad con esta afirmación, porque lo que siempre les he recomendado es, uno para emprender no necesita renunciar a nada, haga las cosas al tiempo, ¿sí? O sea, si usted quiere emprender, realmente tiene que irlo descubriendo, no es una cosa que es como un salto de fe, que usted renuncia a todo y se dedica a eso de lleno, no, o sea, nunca funciona así, por lo menos en mi experiencia, como consultor y como empresario que he sido y que soy, lo he vivido así. Yo siempre les dije esa premisa desde el principio, voy a tratar de hablarles siempre de mi experiencia y la mayoría de los casos que conozco de éxito de empresarios y emprendedores son gente que trabajaba y que empezó a dedicarle tiempo libre que tenía a sus emprendimientos, los fines de semana o cuando tenía días libres o algunos otros momentos, hasta que se empezaron a dar cuenta de que eso funcionaba bien. Se volvieron, sí, por supuesto, pues mucho más productivos, ¿no? Porque si estaban utilizando su tiempo libre en eso, pues primero generaron una segunda fuente de ingresos y segundo desarrollaron habilidades que les servían para su empresa también, se volvieron proactivos, aprendieron de marketing digital, o sea, hicieron muchas cosas que les permitió ir como no solo utilizando mejor su tiempo, sino ser más eficientes. Y para mí ese es como el secreto al iniciar, ¿sí? Si ustedes me preguntan, profe, tengo un trabajo estable y estoy pensando en emprender, mi respuesta siempre va a ser, hágalo en su tiempo libre, ¿sí? O vaya haciéndolo en la medida de sus posibilidades, pero hágalo, que empiece a generar resultados que usted mismo pueda interpretar y que le generen automotivación también. Y verá que en medio de ese proceso van a empezar a dar el salto por ustedes mismos, o sea, la propensión del tiempo que ustedes le van a destinar a su trabajo estable cada vez va a ir cambiando a ser mayor hacia su emprendimiento porque ya se van a convencer como de una forma muy orgánica y es en ese momento cuando ya no partes de cero, sino que tiene una dinámica ya de generación de ingresos y demás que podrías tomar la decisión de dedicarte a un proyecto de vida emprendedor. Antes no. Yo en lo personal, la verdad, creo que a veces uno necesita como tener esa experiencia laboral para darse cuenta que también necesita emprender. O al contrario, también uno si arranca emprendiendo desde el principio de su experiencia, también le puede servir tener algo
de experiencia trabajando en una compañía establecida como para aprender algunas prácticas y luego implementarlas en lo propio, ¿sí? Entonces no es que sean cosas equidistantes ni totalmente diferentes. Para mí deberían funcionar al tiempo, el tener algo estable, un empleo, digamos, estable y un emprendimiento que puedas ir como aprendiendo y creciendo en la medida de tus posibilidades. Lo que dice esta afirmación es que el 40% de los colombianos, según digamos, esta encuestadora que sacó toda esa información, lo piensa así, o sea, busca tener un equilibrio entre vida laboral y el tiempo libre utilizado en otras cosas. Y es por ahí por donde sale, digamos, esas otras afirmaciones de que Colombia es uno de los países más emprendedores y que los que arrancan, los que más empresas en etapa temprana tienen y demás. Bueno, ahí vamos conectando varias de las afirmaciones de esta infografía. También dice, más de 6.4 millones de colombianos están involucrados en proyectos de emprendimiento. El mayor potencial está en la población menor de 35 años. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están rondando ese rango, ¿no? De los 35 años, 35 a 40 o de 25 a 35, están como en un rango cercano a eso, pero miren las proporciones. Colombia es un país que según las últimas censos del DANE somos alrededor de 45 millones, 47 creo que es en el último que salió, es 47, 48. De esos 48 millones hay que pensar en cuánto es la población económicamente activa, ¿no? La población económicamente activa son las personas mayores de edad que están en condición de trabajar, o sea, por ahí hasta los 60 y pico de años, porque los ancianos y los niños no son considerados población económicamente activa. Entonces, a esos 47 millones, réstele por ahí 10 millones de población económicamente no activa. Entonces quedan alrededor de 27, 25 millones de personas y de esa cantidad 6.4 millones están involucrados de alguna manera en un proyecto de emprendimiento, como socios, como capitalistas, en un proyecto familiar o ellos mismos metidos de lleno en su empresa, pero están de alguna manera vinculados a algún proyecto de emprendimiento. Entonces es una cifra que viene siendo casi que una cuarta parte, ¿no? de esa población económicamente activa. Eso quiere decir que hay interés y hay mucha gente metida en el cuento y obviamente pues la edad que más se asemeja a ser como la adecuada para uno dedicar buena parte de su tiempo y experiencia es cercana a los 35 años, que yo pienso que es como una madurez mediana, por así decirlo. Uno en esa época, y lo digo porque yo estoy por llegar ahí y me imagino que muchos de ustedes también, uno tiene todas las ganas de trabajar, de reventarse, sí, de trabajar duro para poder disfrutar de las cosas, ¿no? Dejar atrás esa cultura de las cosas fáciles, del dinero fácil que por muchos años vimos en la televisión y en otras partes, que en buena medida pues se debe también a la cultura del narcotráfico, pero dejar atrás todo eso y entender que la vida y el trabajo y el emprendimiento se basa y se fundamenta en trabajo duro que luego te va a permitir sí, disfrutarlo. Yo no estoy diciendo que ustedes tienen que trabajar 30 años para pensionarse y descansar, no, todo lo contrario. Ustedes tienen que trabajar mientras se sientan vitales para que podamos entonces tener con qué disfrutar en un momento más cercano, o sea, con qué viajar, con qué invertir en las cosas que a ustedes les gustan, en tiempo de calidad, con su familia, con sus seres queridos, pero pues hay que trabajar duro, la verdad. Y trabajar duro no es únicamente estar en una compañía empleado. Trabajar duro es pensar en varias formas de ingresos, algo de lo que venimos hablando estos últimos minutos, generar segunda fuente de ingresos, vida laboral y emprendimientos al tiempo, eso es trabajar duro, hacer parte de esos 6.4 millones que están metidos de alguna manera en proyectos de emprendimiento. Desde mi visión, les comparto cómo interpreto yo estos resultados, que es de esa manera. También dice que según la Superintendencia de Sociedades, el 50% del emprendimiento en Colombia se da en medio de la informalidad. Entonces esta cifra sí no sorprende para nada. Al contrario, pues está bajita, porque yo creo que después de la pandemia ya ese porcentaje de informalidad es mucho mayor, es del 60-70%, yo creo. Muchas empresas funcionando en medio de la informalidad. Y recuerden que informalidad no es únicamente tener cámara de comercio, no tener cámara de comercio. Informalidad
es no estar bancarizado, o sea, no mover los recursos por la banca, que es la que permite como rastrear y también acceder al sistema financiero y rastrear la legalidad de los dineros que se mueven. Tiene que ver también con el tema del empleo y cómo se genera, que sea empleo formal, que pague prestaciones, que pague la seguridad social, o sea, lo que la ley determina. Tiene que ver también con el tema de responsabilidades tributarias, ¿no? De pagar impuestos, de los certificados, los permisos, todo lo que se requiere para funcionar las empresas, todo eso es legalidad. Y pues es verdad, eso cuesta, no es tan sencillo como decirlo y hacerlo. Pero pues las empresas tienen que de alguna forma buscar la manera en el mediano plazo de ser más formales, porque la formalidad abre puertas hacia la consecución de clientes más grandes, digamos, pedidos y con condiciones más favorables para las empresas, y sin duda pues tiene muchas más ventajas que trabajar desde la informalidad. Ahora, la semana pasada, en un artículo que estaba leyendo, me enteré de algo que para mí fue pues interesante, fue hasta una sorpresa, podrían decir algunos, y es que hay en ciudades de Colombia, como por ejemplo en Medellín, la cifra de nuevas empresas, o sea, empresas que se formalizaron durante la época de post-cuarentena, o sea, los últimos meses del año pasado, o sea, octubre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la cifra de empresas creadas fue mayor en el 2020 que en el 2019, que era el escenario sin pandemia. Entonces, ¿cómo puede interpretar uno eso? Lo que les estoy tratando de decir es que se crearon más empresas el año pasado, cuando todo el mundo piensa que nadie tenía plata, que las empresas habían quebrado todas, y en unas regiones de Colombia se crearon más empresas que el año inmediatamente anterior. Entonces, así como empresas desaparecieron, surgieron otras nuevas que entraron a satisfacer las necesidades, pero con modelos de negocio diferentes, ¿sí? Enfocándose en, por ejemplo, el uso de la tecnología, las redes sociales, comercio virtual, todo eso, y están aprovechando digamos, esas potencialidades, y que la cultura de consumo del colombiano se ha ido transformando también hacia el uso de estos nuevos medios. Entonces no es necesariamente correcto el hecho de decir que las empresas el año pasado todas desaparecieron, les fue mal, porque miren esa cifra que les estoy compartiendo y la novedad que nos refleja, y es que de alguna manera se reinventa también el sector empresarial, y eso se conecta con con ese potencial pues emprendedor y con esa propensión a emprender de la cultura colombiana. También por acá abajo ya se empieza a hablar un poco más del tema de capital, y mencionan una entidad que se llama Bancoldex. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿han escuchado alguna vez Bancoldex? ¿Saben qué es? ¿O para todos es nuevo? Un banco de segundo piso, ¿no es que es? Muy bien, Jairo, correcto. Un banco de segundo piso. ¿Y tú sabes cómo funcionan los bancos de segundo piso? Pues son los que, pues tengo entendido, ¿no? Son los que como que apalancan las operaciones, primero pues de la banca tradicional, ¿no? Uh-huh. Y, sí. y luego pues, y otras operaciones ya del Estado, algo así, no sé. Sí, Jairo, tienes la idea, es correcto. Mira, los bancos de segundo piso son bancos que funcionan usando los canales y el establecimiento de los bancos tradicionales, que son los que se conocen como bancos de primer piso. Es decir, no tienen sede propia, ni tienen oficinas o sucursales como los otros bancos. Sin embargo, los bancos de segundo piso tienen unas frentes de trabajo o unas áreas de financiación muy específicas. Para el caso de Bancoldex, que es un banco de segundo piso creado por el gobierno, pues financia iniciativas empresariales, de fomento empresarial, para que las empresas puedan comprar equipos, para que tengan para invertir en capital de trabajo, mercancía, bueno, para muchas cosas. ¿Cómo accede la gente y las empresas a esos recursos de Bancoldex? Por medio de los bancos tradicionales. Van y se sientan, preguntan por el tema, y la oferta que le hacen en ese banco, si es de la línea Bancoldex, pues básicamente estás ahí accediendo al servicio de Bancoldex, pero por medio de la infraestructura de ese banco de primer piso. Y como bien lo mencionaba Jairo, pues también cumplen, digamos, un rol que tiene que ver con una
de las responsabilidades del Estado, pues, de fomentar, digamos, la cultura emprendedora y demás. Y en el caso colombiano, pues, Bancoldex es ese banco de segundo piso que se encarga de financiar buena parte del crédito y de las iniciativas de endeudamiento que requieren las empresas para su crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué dice Bancoldex? Bancoldex dice, en los últimos 5 años se crearon en Colombia 1.000 empresas que al registrar una tasa anual de crecimiento compuesta del 15%, son consideradas como emprendimientos de alto potencial. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando, creo que hace un par de clases, de que las empresas que crecían a doble dígito, o sea, a más del 10%, eran consideradas empresas como gacelas o empresas de alto impacto? Bueno, pues aquí nos está diciendo Bancoldex que en los últimos años han aparecido 1.000 de esas empresas y que esas empresas tienen un promedio de crecimiento del 15%, o sea, un crecimiento acelerado, mucho más significativo que el promedio, digamos, de las industrias en las que se mueven, y es un buen indicador acerca del potencial de las startups y de las empresas que están surgiendo ahora mismo digamos, en Colombia, ¿no? Y digamos, estos datos son de hace aproximadamente un par de años, entonces hay seguramente, digamos, información más relevante en estos momentos, y no son 1.000, sino que son muchas más las empresas que han venido surgiendo, y más a partir de las dinámicas que ha planteado la pandemia. También nos hablan de que en el ámbito privado existen cerca de 5 venture capitals. Entonces, ¿qué son venture capitals? Son lo que conocemos como fondos de capital de riesgo, ¿sí? Sino que es la forma de decirlo en inglés. Se le coloca un nombre y digamos un nombre antes del venture capitals, y ese es el nombre del fondo de capital de riesgo. Entonces existe Bellum Ventures, Alta Ventures y otros más. Son, digamos, cerca de entre 5 y 10 fondos de capital que en Colombia son muy activos y que financian e invierten entre $500.000 y 1.5 millones en startups en etapa temprana. Recuerden que startups son básicamente empresas con alto potencial innovador que crecen en entornos de incertidumbre. También existe la red de ángeles inversionistas, y esa red de ángeles inversionistas son esas, digamos, personas que a lo largo de su vida han acumulado un capital, o también empresas que se dedican a como concentrar capital o inversiones de terceros para luego buscar iniciativas empresariales sobre las cuales colocar su dinero, digamos, como inversión. Y ustedes saben que cuando se invierte en una empresa en etapa temprana que tiene una valorización pues mucho menor, a la vuelta de unos años, cuando esa empresa valga muchísimos más millones, pues tu dinero, lo que invertiste inicialmente, se multiplica, ¿no? Se multiplica, y si tú quieres vender las acciones o la participación que tienes en esa empresa, pues vas a recibir un retorno que ningún otro tipo de negocio te lo da, ¿no? O sea, ningún otro tipo de renta te puede dar un retorno tan grande como puede darlo una inversión bien realizada en una startup en etapa temprana, ¿no? Eso siempre es claro, es un hecho que eso funciona así. Entonces hay redes de ángeles inversionistas que como cazadores están pendientes de esas startups para ofrecerles financiación, o aquí en Colombia pues hay cada vez medios, digamos, mejor establecidos para poder conectar quienes necesitan del capital con quienes están dispuestos a ofertarlos. Aquí en Cali, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Cali se ha encargado de fortalecer y trabajar mucho con esas redes de ángeles inversionistas, al punto que tienen espacios y programas dirigidos a establecer como rondas de financiación, o sea, a conectar y generar espacios de negociación entre ángeles inversionistas y entre emprendedores con necesidades para acelerar el crecimiento de sus empresas. También nos dicen por acá abajo que aceleradoras como en el caso de Colombia, NXTP Labs, ofrecen también capital semilla, tal como se los expliqué al principio cuando les hablé de que era una aceleradora de negocio, y pues otras más que hay también que hacen presencia aquí en Colombia. Entonces ofrecen capital de desde 74 millones hasta casi 3.000 millones de pesos a cambio
por supuesto, de un equity de la compañía, ¿no? Que son rendimientos futuros. También hay otras más como Guaira, Grupo Telefónica y bueno, otros más que se encargan como de brindar ese tipo de apoyo, que es muy valioso para las nuevas empresas porque no son solamente los recursos, sino que es la mentoría, el acompañamiento, el capital relacional, o sea, los contactos, todo eso es lo que se le ofrece en bloque a quienes participan o quienes son sujetos de esta financiación. Y eso, la suma de todos esos beneficios es lo que realmente genera el éxito en estas startups, no es simplemente el hecho de la financiación. Bueno, muchachos, entonces analizamos muy en detalle esta infografía que para mí es valiosa porque dice mucha información si uno la avanza con detenimiento, y creo que ya entonces tenemos una mirada un poquito más realista de qué es lo que pasa aquí en Colombia con la propensión a emprender, con el capital de riesgo, con la cultura emprendedora y también con algunas ciudades que funcionan también como polos de desarrollo en materia de emprendimiento. Pero ahorita, para avanzar en esta última parte de la clase, yo les traigo un concepto que es complementario a lo que vimos hace 2 clases. O sea, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando los tipos de emprendedores? Entonces aquí vamos a hablar de la ruta de emprendimiento, no de los tipos de emprendedores, sino de la ruta de emprendimiento que existe por definición. ¿Quién da este concepto? Pues otra vez el GEM, Global Entrepreneurship Monitor, y 2 de las aceleradoras de negocios más grandes del mundo, como Endeavor Impact A se llaman, y que de hecho Endeavor tiene mucha presencia aquí en Colombia también, ¿no? Hay muchas empresas que han sido apoyadas, financiadas por esta aceleradora. Más adelante, en otras clases, hablaremos un poco de este tema, pero empresas como por ejemplo Bodytech, ¿sí? O Platzi y otras más que hoy en día son muy famosas, pues pasaron por acompañamiento de estas aceleradoras de negocio. Entonces, ¿qué dice la clasificación del GEM? Dice, existen 4 etapas dentro de esa ruta emprendedora, y en cada una de esas etapas se ubican diversos actores de emprendimiento que lo que hacen es brindar los servicios específicos que tienen para ofrecer a los emprendedores que están avanzando por esas etapas. Entonces definen estas 4 etapas: la de conceptualización, conceptualización, puesta en marcha, crecimiento y fortalecimiento. ¿Listo? Como se pueden imaginar, pues en la etapa de conceptualización es cuando todavía el emprendedor y su equipo no ha formalizado su propuesta de negocio, o sea, tiene todavía como que dar ruta o dar solución a todas esas situaciones legales que se requieren en las empresas para poder operar. Está todavía perfeccionando sus prototipos funcionales, e inclusive está trabajando en el perfeccionamiento de su plan de negocios. Ya cuando pasa puesta en marcha, sí, ya inicia operaciones, ya trabaja duro por alcanzar el punto de equilibrio, que es lo mínimo que una empresa debe garantizar para siquiera considerar el continuar operando. Está el tema de pensar en sus clientes y de definir el enfoque y de establecer alianzas también con sus proveedores y sus otros grupos de interés. Y por supuesto ajustar el modelo de negocio de acuerdo a las problemáticas y a los cambios que va evidenciando en el mercado, ¿no? Que nunca es estático. Pero siempre hay cosas que salen por fuera del plan, que no están de acuerdo a lo establecido. Por eso se dice que los planes de negocio tienen que ser muy dinámicos para poder ajustarse frente a variaciones de mercado, por ejemplo, o a variaciones legales, o a otras más que puedan ir surgiendo. La tercera etapa es la que tiene que ver con crecimiento de esta ruta. Y allí pues ya el emprendedor está pensando en otras cositas, digamos, un poco más de vanguardia, como por ejemplo incrementar su nivel de ventas y de producción, el tema de afianzar su cadena de valor y su cadena productiva, o sea, afianzar relaciones con proveedores, afianzar relaciones a largo plazo con distribuidores, por ejemplo, y empieza ahí, en este momento, digamos, es la etapa adecuada para empezar a gestionar recursos para la empresa, cuando ya existe una dinámica de funcionamiento y ya los inversores te van a ver
con ojos, digamos, de algo que vale la pena, de que pueden generar una rentabilidad futura a partir de la inversión que hagan ahí, y por eso estarían dispuestos a colocar su dinero. Finalmente, hay una cuarta etapa donde hay una serie de actores que dan unos servicios un poco más específicos, que se considera la etapa de fortalecimiento, y por aquí pasan las empresas que ya están pensando en posicionar sus liderazgos a nivel de la industria o a convertirse en referentes en la industria en la que están, tienen planes de internacionalización o quieren escalar o replicar su modelo de negocio en otras regiones, inclusive en otros países. Es decir, una mirada un poquito más avanzada y más compleja de la estrategia empresarial y de lo que quieren lograr más adelante. Entonces, ustedes dirán, profe, ¿y cómo es que conecta esto con lo que hemos visto antes? Y en esta nueva infografía lo vamos a conectar. Entonces, miren, en la parte de abajo está los tipos de emprendedores, de acuerdo a la explicación que dimos hace varias clases, ¿cierto? Y aquí arriba está la cadena o la ruta del emprendimiento, que es la que les acabo de explicar. Entonces, si se fijan, los emprendedores, dependiendo de su momento, tienen que ubicarse en alguna de estas rutas. Y en este proceso hay entidades, hay actores del ecosistema que prestan servicios específicos de acuerdo a las necesidades de estos emprendedores. Y aquí también inclusive le podemos colocar una línea cronológica para caer en cuenta entonces en términos de tiempo, cuánto le puede durar o cuánto le puede requerir transitar en todo ese proceso a los emprendedores. Entonces aquí nos dicen, el emprendedor potencial obviamente está en la parte de la ruta de conceptualización, ya ahí va definiendo entonces el enfoque de su emprendimiento hasta que se convierte en emprendedor naciente, y siendo emprendedor naciente en esa parte de la ruta que es puesta en marcha, continúa avanzando, entra en lo que se conoce como Valle de la Muerte, se convierte ya en un emprendedor nuevo porque lleva por lo menos 3 o 6 meses de funcionamiento, como recuerden ustedes, lo hablamos ya asumiendo compromisos relacionados con salarios, con los costos de operación y demás. Y finalmente, cuando se convierte en empresario establecido, es porque entra en esa etapa de la ruta de fortalecimiento, donde, como lo dijimos, hay actores dispuestos a dar servicios especiales para esas nuevas necesidades que tienen ellos ahí. Entonces, ahorita, antes de seguir con los actores, pues les quiero mostrar el caso caleño, o sea, cómo estamos aquí, cuál es la ruta que existe aquí en nuestra ciudad, para ver si existe coherencia o no con eso que plantea el GEM. Y miren lo que dice aquí. Están las mismas 4 etapas que por definición se han establecido y que así es como funcionan la mayoría de los ecosistemas del mundo. Esta nueva infografía no me la inventé yo tampoco, ¿no, muchachos? O sea, esto es de la administración local, o sea, de la alcaldía, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, con Impulsa, que es una entidad de la que vamos a hablar ahorita, con la Cámara de Comercio y sus programas como Valle, o sea, es una construcción colectiva, lo que les estoy mostrando aquí. Pero básicamente es exactamente lo mismo que el GEM propone para el caso caleño. Y si ustedes leen aquí, está hasta escrito con nuestra jerga y todo. O sea, dice, conceptualizas tu empresa, definís tu modelo de empresa, desarrollas tu prototipo, validas tu concepto de negocio y modelo de mercado. Eso en la primera etapa, que es la de validación. En la segunda etapa, que es la de puesta en marcha, pues dice cosas muy similares a las que acabamos de analizar en esta etapa según la definición del CLEM. Y en las subsiguientes, esta que es la de crecimiento y la consolidación, pues también tal cual. Entendiendo que aquí en Cali, la conclusión que sacamos aquí, es que en Cali estamos ajustados a los estándares internacionales de funcionamiento de una ruta emprendedora, ¿sí? Y las entidades se han adherido o se han, digamos, acostumbrado a ofertar sus servicios y a organizarse en este mismo sentido. Entonces, ¿de cuáles entidades estamos hablando? Estamos hablando aquí solo por colocarles algunas, ¿no? Porque son pues, muchas y cada año surgen más. Pero aquí por colocarles algunas, esas entidades que hacen parte del ecosistema. Entonces, acá abajo están para identificar con colores cuáles son las que aportan a cada una de esas etapas de la ruta, ¿sí? Entonces, está la primera etapa de color naranja, que es la ideación, la de morado, que es la de puesta en marcha, la azul, que es la de crecimiento, y la amarilla, que es la de consolidación. Entonces, si se fijan, si hablamos de los centros de conocimiento, la mayoría de ellos están enfocados en la primera etapa, ¿sí? O sea, el puntico naranja,
por ejemplo, Unicatólica está allí enfocada en este tema de aportar a los emprendedores y las empresas que están en esa primera etapa de ideación, validación y prototipado, pero hay algunas otras entidades que tienen pues unos modelos de servicio más robustos, que funcionan, digamos, de manera más complementaria para los emprendedores. Es el caso del SENA, por ejemplo, con su Centro de Desarrollo Empresarial, donde inclusive se da financiación por medio del Fondo Emprender. La ICESI, obviamente, con todo su centro de espíritu empresarial, creo que se llama, y allá es donde está el Startup Café, pues, y una serie de programas de consultoría especializada para la mediana, inclusive hasta la gran empresa también. La Javeriana con Campus Nova hace lo propio. La Universidad del Valle también tiene sus programas de atención para emprendedores en distintos niveles. Y lo que trato de decirles aquí es que desde la academia se atienden esas necesidades en distintas etapas de emprendedores, de acuerdo a la clasificación que acabamos de ver. Las entidades de gobierno, como la alcaldía, la gobernación, el ministerio, inclusive podríamos meter en ese mismo paquete las empresas públicas, como en Cali, prestan también servicios de asesoramiento o programas que fomentan la creación y el desarrollo de emprendimientos, ¿sí? La mayoría de ellos, por ejemplo, en las etapas tempranas, en la ideación y validación, pero aquí yo creo que esto en los últimos 2 años ha cambiado bastante, inclusive la gobernación. Ahora mismo tiene un programa de capital semilla propio que se llama Valleín, ¿sí? Que ofrece recursos para las empresas también, a partir de un proceso como de formulación y de selección que hacen ellos, ¿no? Entonces ya están impactando también otros escenarios más de puesta en marcha que antes no lo hacían. Hay otras entidades de carácter mixto, público y privado, que brindan soporte y apoyo a empresas, como es el caso de la Cámara de Comercio, con todos sus diversos programas en lo que trabajan. Fíjense que la Cámara de Comercio no trabaja en ideación. Ellos nunca les ha interesado dar como programas o sacar adelante programas que tienen que ver con la gente que está pensando apenas en crear su empresa. Ellos ya trabajan con las empresas establecidas, por eso brindan sus servicios a partir de puesta en marcha, crecimiento y consolidación. Y las otras cámaras de comercio del departamento de pronto sí tienen variaciones, como es el caso de la Cámara de Comercio de Palmira, de la de Tuluá, que por ser ciudades más pequeñas, pues sí hacen esfuerzos en esas etapas de ideación. Hay otros actores aquí conocidos. Si hablamos de fundaciones que trabajan en emprendimiento, tenemos que hablar no solo de Fundación Bavaria, sino también de Fundación Comeva, de Fundación Corona, de Fundación Bolívar. Todos ellos tienen programas de apoyo y de financiamiento en algunos casos para emprendimiento. Ventures, que son los fondos de capital de riesgo. Pancoldex, del que estamos hablando, también entraría en este grupo, y bueno, otros más. Las asociaciones y gremios, como la ANDI, ACOPI, ADICOMEX, y otras más que hay pues aquí en funcionamiento en Cali, también generan programas en distintos niveles de esa ruta, y pues aquí meteríamos también las cajas de compensación, ¿no? Para el caso de Compandi, yo por algunos años fui consultor de Compandi, un programa muy bacano que tienen ellos que se llama Creativate, donde trabajan en acompañamiento a empresas en etapa temprana y en etapas de ideación, que creo que aún hoy funciona todavía y que sigue trabajando pues con su público objetivo, ¿no? Que son las personas que tienen acceso al servicio de caja de compensación, o también que de pronto se han quedado sin empleo, pero que continúan teniendo cobertura. Recuerdo que muchas de esos emprendedores iban a buscar, digamos, ese servicio de asesoría empresarial, porque como se han quedado sin empleo, estaban pensando en crear una empresa y requerían entonces de la asesoría. Adicionalmente a estos que acabamos de mencionar, están también los centros de desarrollo tecnológico e innovación, como es el caso de Parquesoft, Corpovica, la misma CDC, Tecnoparque, Tecnoacademia, o sea, el CDP del cuero. Hay muchos que te pueden ayudar para el perfeccionamiento de tus prototipos, para hacer pruebas y para
como lograr cumplir con inclusive los requerimientos legales. Si ustedes van a sacar un producto al mercado, que es por ejemplo unos platanitos o unas papitas o algo que es para el consumo humano, tienen que hacerle todo el análisis organoléptico y demás para saber inclusive hasta la composición de ese producto, para poderlo ofertar, para poderlo vender, si están trabajando pues de manera informal. Y eso se logra es con unos equipos de tecnología avanzada que hacen estas mediciones y uno pues no tiene, digamos, tanto acceso a ese tipo de equipos, a menos que sepas quién los tiene y que te pueden brindar apoyo para eso. Entonces, para eso existen estas entidades, para ayudar a los emprendedores a perfeccionar sus productos o a desarrollar otros nuevos para ser más competitivos. Bueno, entonces, esto por mencionarles algunas entidades acá en Cali que funcionan y que se ubican dentro de esa ruta que les acabo de explicar, que ya entendemos entonces por qué hay unos que se ubican como en unas y trabajan con ciertos tipos de emprendedores o empresarios y otras que están en otro, digamos, en otro lugar o en otro momento de esa ruta, ¿no? Y es por su vocación y es por su enfoque también. Por ejemplo, las entidades académicas, pues obviamente trabajan con el talento humano y no solamente lo forman, o sea, forman profesionales, sino que forman emprendedores también. Y esto hace que trabajen desde las etapas más tempranas con estos estudiantes y egresados y con este público en términos generales. Mientras que las otras, pues claramente no tienen ese mismo público y se enfocan en otros tipos de servicios un poquito más avanzados. Aquí nos das como una radiografía general de lo que hay aquí en Cali, para que ustedes vean que el ecosistema existe, el ecosistema funciona. Tal vez no al mismo impacto y al mismo nivel que los que hemos venido analizando, que son pues, casos de éxito y referentes mundiales, pero sí hay unas dinámicas interesantes que cada vez funcionan mejor. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Sí me siguen todos o ya se fueron la mayoría o están comiendo o algo así? ¿O están siguiéndome? Aquí estamos. No, señor, acá en directo. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Excelente, eso es para que no se me disperse. Ya vamos para la última parte. Buena la información, profe. Vale, con mucho gusto. Ya vamos para la última parte y vamos a analizar un par de entidades que son fundamentales para que todos esos ecosistemas y esa ruta que acabamos de explicar sea realmente funcional, ¿sí? Y que se lleguen a resultados tangibles. Se trata de Impulsa. Impulsa es una unidad, por así llamarlo, o una agencia del gobierno que es la que tiene toda la responsabilidad de sacar adelante los proyectos y los programas que tienen que ver con emprendimiento y con innovación, ¿sí? Entonces, antes de explicarla, quiero mostrarles un videito corto que resume bastante bien, un video como de 5 minuticos, que resume bastante bien qué es Impulsa, cuál es la oferta que ellos tienen. Luego lo comentamos un poquito y a partir de eso ya vamos avanzando hacia la parte final de la clase. Si de pronto por algún motivo no se escuchan o no se ve el video, me dicen para tratar de corregir el mismo.
Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos Impulsa como la agencia del gobierno para el emprendimiento y la innovación. Como les decía hace un rato, tiene como la responsabilidad de sacar adelante muchos de esos programas valiosos y que han tenido buenos resultados durante los últimos años. Entonces aquí estamos en la página de Impulsa, eh, como en la parte de quiénes somos, y aquí confirmamos pues todo lo que hemos venido afirmando de que los sectores funcionan y requieren esa articulación. Entonces Impulsa trabaja en la articulación de esos ecosistemas, trabaja también en la búsqueda de estructuras de financiación más convenientes para las empresas, y trabaja fuertemente también el tema de mentalidad y cultura emprendedora con algunas actividades que sacan adelante. Si ustedes van y analizan como las unidades de negocios, o mejor, de servicios que tiene Impulsa, pues van a ver que están muy dirigidas como a ciertos públicos, ¿no? Por ejemplo, pues mentalidad y cultura para lo que conocemos como emprendedores potenciales o personas que están arrancando. Está el tema de escalamiento e innovación para empresas que ya están un poco más adelante, de aceleración de emprendimiento, capital y operaciones. Bueno, muchas de las cosas que hacen las organizan, digamos, por estas unidades, pero más que ponernos a revisar todo lo que es Impulsa, yo quiero hablarles de un evento en particular que es icónico y que es muy, digamos, de los logros iniciales que ha tenido Impulsa, que es este que les estoy mostrando aquí, que se llama el Héroes Fest. ¿Alguna vez lo habían escuchado? ¿De pronto han asistido? ¿Saben de qué se trata este Héroes Fest, muchachos? ¿O es la primera vez que lo escuchamos también? No, es la primera vez, profe. Bueno, muy bien, entonces les voy a contar. Héroes Fest es lógicamente un festival, pero es el festival más grande de emprendimiento que se hace en Colombia durante los últimos años. Se hace una vez al año y es un evento hecho por Impulsa en colaboración con muchas otras universidades y entidades pues, del ecosistema, como las que acabamos de ver hace un rato cuando les estaba explicando en qué parte de la ruta participaban. Entonces, normalmente este evento se hace como finalizando el año, por allá en octubre o noviembre, porque se alinea con una tendencia mundial que se volvió común en todo el mundo y se llama la Semana del Emprendimiento. Entonces, la Semana del Emprendimiento es una época en la cual la mayoría de los actores de emprendimiento fuera de Colombia y aquí en Colombia hacen sus actividades en esa semana, porque es como la semana especial del emprendimiento. Entonces todo el mundo planea actividades en esa semana, entre ellas algunas de las que hace Impulsa. Entonces el Héroes pues casi siempre se hacen en esa época más o menos, y para el año pasado se hizo el 29 y el 30 de octubre. Entonces les quiero mostrar rápidamente en qué consiste este festival, al cual los invito a que estén pendientes de las nuevas versiones, porque realmente un evento de esos que vale la pena como vivir la experiencia por todo lo que ofrecen. Entonces, ¿qué ofrecen? Ofrecen, por supuesto, pues la parte principal que tiene que ver con las presentaciones y la participación de invitados especiales. O sea, traen gente súper pro, pues, o sea, muy, muy exitosa, que ha trabajado en grandes compañías como Google, como Waze, como Microsoft, Apple, o sea, todas esas, y las traen a que den unas charlas en temas muy específicos que les sirven a los emprendedores o a los empresarios. Pero además de esas charlas, también tienen unos espacios de mentorías, es decir, trabajo individual con empresas que necesitan fortalecer temas específicos. También tienen un espacio de marketplace, o sea, para hacer negocios, como si fuera, digamos, una especie de comercio, donde se le da la oportunidad a las empresas de conectar con sus clientes. También tienen unos espacios de talleres, y estos talleres pues sí son ya como actividades grupales que son para el desarrollo de competencias de las personas. Están también los espacios de networking y de redes de negocios para los interesados. Y pues lógicamente para el año pasado todo esto funcionó de manera virtual, ¿no? Entonces es con toda una agenda previa en la cual tú te registrabas y ibas como inscribiéndote en lo que te llamaba la atención, y si tenías empresa y demostrabas pues las condiciones, los requisitos mínimos, podrías también participar en las ruedas de negocio o en otras cosas más.
y es un evento que, digamos, en simultáneo lleva a cabo una cantidad de actividades, como todas estas que acabamos de ver. Aquí les quiero mostrar, pues, como el perfil de los conferencistas que traen, ¿no? Entonces, traen gente fuerte que trabaja en empresas como NTV, en todo el ecosistema digital, pues, que trabajan en esas compañías, gente que trabaja en Waze, en Google, Waze, que es la aplicación de geolocalización que utilizamos aquí para llegar de un lado a otro, que la compró Google, ¿sí? También gente dura de universidades, del University College of London, de universidades de Inglaterra, gente, a propósito de los que estábamos hablando al principio de Huawei, que han sido encargados de unidades de negocio o de retos importantes dentro de estas compañías, fundadores de algunas otras startups famosas a nivel internacional, con unas charlas también muy llamativas. Y bueno, esto es lo que se convierte como en el punto de atención para la gente que está pendiente de aprender de los mejores y de absorber pues toda esa información que puedan compartir. Y en los últimos años se le ha abierto espacio en esta agenda a todo lo que tiene que ver con la industria cultural, ¿no? O sea, con las empresas que tienen que ver con el arte, como por ejemplo la música, las artes plásticas, el teatro, la danza, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces hay una agenda simultánea y paralela que tiene que ver con eventos de este tipo, donde hay inclusive stand-ups comedy. O sea, se diversifica bastante el entretenimiento también, así sea por medios virtuales para estos eventos. Entonces, aquí algunas de las empresas que financian y que apoyan pues esta iniciativa del Aerospace, y son pues muchísimas más. Y esta mirada general que hacemos es para que ustedes vean que en cultura de emprendimiento en el país se trabajan varias cosas, sino que pues, como todo en la vida, como no nos interesamos a veces en algunos temas, no nos damos cuenta o no nos llega siempre la información. Entonces la tarea será estar pendiente de lo que tiene para ofrecernos ese ecosistema emprendedor. Si a ustedes les llama la atención, lo primero que yo les sugiero es empiecen a seguir en las redes, por ejemplo, a Impulsa, ¿sí? Las redes sociales de Impulsa, o empiecen a seguir en las redes a gente que trabaje con ese tipo de iniciativas, y verán que ahí sí, de primera mano, van a poder enterarse y darse cuenta de que sí hay acciones, pero hay que estar pendientes para poderlas aprovechar. Entonces, este evento se repite todos los años. Cuando era presencial, pues se hace obviamente con un despliegue mucho más interesante, llamativo, que es multitudinario y demás. De hecho, los últimos años lo habían hecho como en zonas que, bueno, no tanto vulnerables, sino zonas, digamos, como en frontera, como por ejemplo en Cúcuta y demás, como para llevar también un sentido de inclusión con el evento y fomentar en esos lugares también la participación en estas actividades, y con muy buenos resultados también. Mucha gente viaja de todas partes del país solamente para participar y conocer pues todo lo que tenía para ofrecer el Aerospace. Entonces, invitadísimos a que estemos pendientes de eso durante los próximos meses, seguramente ya en la segunda mitad del año, cuando empezaremos a escuchar más de este tema. La otra entidad de la que quería hablarles es el Fondo Emprender, pero hoy por tiempo no voy a alcanzar, y además les tengo una contrapropuesta mejor. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije que les iba a traer un emprendedor para que nos hablara desde su experiencia en Fondo Emprender, cómo le había ido, qué es lo bueno, lo malo y demás? Pues ya lo tengo comprometido. Es una empresa que se llama Mona Design, que tiene que ver con el diseño de artículos mobiliarios, pues, y para oficina y otras cosas más, que nos van a venir y nos van a contar después de la semana de parcial cómo fue su experiencia. Tal vez haya como un elemento motivador también ahí de por medio para invitarlos a ustedes a que se le unan a ese tema, los que les parezca atractivo el manejar un proyecto pues por el Fondo Emprender y conseguir financiación para eso, y los que estén dispuestos a destinar tiempo y esfuerzo para lo mismo también. Entonces ahí quedamos comprometidos en aplazar, digamos, esta explicación el día de hoy para poder ahondar en la clase siguiente al parcial con todo detalle y poder pues aprovechar la persona que nos va a venir a comentar su experiencia y exprimirle pues toda la información que podamos de ellos.
Después de esto, muchachos, pues me queda entrar en el momento de anuncios importantes, porque les dije al principio que iba a abordar en la última parte de la clase. Entonces les pido el favor de que me presten mucha atención porque aquí les voy a hacer una propuesta y aparte de eso les voy a comunicar algo más también para el parcial. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda para el parcial? Nos queda 15 días, según mi calendario, o sea, la semana de parciales es la que arranca el 15, nos tocaría entonces el parcial el 18, o sea, de hoy en 15, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les he dicho a ustedes esta clase vamos a trabajarla de una manera alterna con metodologías que siempre voy a tratar que no sean como tan tradicionales y que van en muchas direcciones? Pues les voy a proponer algo. La próxima clase, que vamos a tener la otra semana, vamos a reemplazar, digamos, la clase magistral a la cual venimos acostumbrados, como la que acabamos de tener hoy, por una clase alterna que va a estar mediada por una película. O sea, vamos a ver una película y esa película ustedes la van a analizar porque por supuesto es una película que tiene todo que ver con el contexto y la información que hemos venido analizando. Entonces, esa película va a tener que ver con ecosistemas de emprendimiento, con los tipos de emprendedores, con el tema pues de cómo funciona en el mundo y a nivel latinoamericano y nacional. O sea, todo eso ustedes lo van a poder interpretar allí y es una película que se llama Piratas de Silicon Valley, que adicionalmente tiene como un componente ético mirado desde el emprendimiento que le da como un valor agregado al análisis que podemos hacer acerca de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer la otra clase? La otra clase ustedes no se van a conectar así como lo hacemos normalmente a las 6:30, sino que van a estar pendientes un ratico antes de mis instrucciones para poder compartirles el lugar por donde van a descargar la película, compartirles la actividad que deben realizar una vez se vean la película, que va a ser también pues de manera grupal. Pero mi objetivo con esto es como dispersar un poquito y desestresar un poquito la clase porque venimos ya muy acostumbrados a la clase magistral del profe y no quiero que sea como esa la impresión permanente que ustedes se lleven. Entonces vamos a utilizar esa estrategia didáctica de utilizar una película muy conectada al tema para desarrollar una actividad que además va a ser el segundo entregable de talleres. O sea, es evaluable, por supuesto, esa actividad. Y esa actividad, más la que tienen plazo para entregar hoy, serán las 2 notas de talleres que van a tener en la evaluación del primer corte, cuando les socialice eso. O sea, más el parcial, más la participación. Eso compone la nota. Entonces quiero preguntarles qué tal les parece la iniciativa para que variemos un poco la metodología del curso y trabajemos de esa forma la próxima semana. A mí me parece bien, profe. Es bueno variar. A mí también me gusta, profe. Listo, perfecto. Sí, profe, está buena la propuesta, pues cambia uno de ambiente, pues ya se integra con una película que uno puede poner en práctica lo que uno ha aprendido, sacar conclusiones y una vez completamos alguna nota del corte. Listo, Luis, y los demás estudiantes. Muy bien, entonces cuenten con eso, estén pendientes, por favor, el próximo jueves de mis instrucciones para que sepamos entonces cómo podemos ver la película. Inclusive los que quieran aprovechar el mismo horario de clase, pues se la ven en ese momento. Igual van a tener toda la información y el link para descargarla y demás. Entonces, pues no tendrán que utilizar tiempo por fuera del horario de la clase, sino que está pensado también para aprovecharlo así los que quieran. Bueno, entonces ese es el primer... ¿Sí, Jefferson? ¿Y Hola, entonces cómo sería el parcial? ya voy para allá. Profe, qué pena. Espéreme tantito ahí. Sí, John, ¿te escucho? O sea, la idea es que nosotros dentro de 8 días nos veamos la película y de ahí ya usted deja una serie de preguntas o algo sobre la película. Es correcto, sí, una actividad que van a trabajar de manera grupal y que lo que resulte de esa actividad, o sea, lo que ustedes entreguen, es evaluable como taller. Es el segundo taller del primer. ¿Y se entrega ese mismo día? No, no necesariamente ese mismo día. Ah, Yo les defino las condiciones el próximo jueves. No te preocupes por ahora. Bueno, entonces el segundo anuncio. Vale, John. El segundo anuncio sí tiene que ver con el parcial. Entonces aquí es donde me gusta como
pedirles especial atención también, porque es que resulta que este parcial lo hemos pensado de una forma similar a la que hemos tratado de volver como el rasgo distintivo de la clase. O sea, una evaluación diferente, una evaluación que no sea prueba de conocimiento o no sea una exposición cualquiera ella, sino que vamos a hacerlo de una manera distinta. Entonces, aquí está el parcial, desde hoy se los voy a compartir, y esto pues yo se los mando al grupo ahora también, pero se los quiero explicar para dejar muy claro cómo vamos a realizar el parcial. Y hacer por medio de una metodología que yo llamo la metodología del contraejemplo, porque uno suele como hablar mucho de los que hacen bien las cosas, de los de éxito, pero a veces se aprende mucho más de los casos de fracaso, o sea, de los que hicieron mal, justamente porque uno aprende qué no debe hacer. Entonces vamos a utilizar esa mirada del aprendizaje, del contraejemplo, y para el parcial, ustedes antes que nada pues van a conformar grupos de trabajo de máximo 3 personas. Puede ser individual si así lo prefiere o puede ser en parejas, pero mi recomendación es de 3 personas, y como este grupo es numeroso, somos prácticamente 40 personas, pues yo sugiero que trabajemos en grupo en las medidas de las posibilidades, pero es una decisión que ya cada uno de ustedes con sus compañeros y con sus equipos tomará. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que elegir una startup, ¿sí? Así como la eligieron para el taller, pero aquí van a elegir es una startup que haya fracasado, no una que haya logrado el éxito, sino lo contrario, que haya fracasado por no innovar o por no hacerlo, porque siempre se dan esas dos opciones, ¿no? O fracasó intentando innovar o fracasó porque nunca lo hizo. Entonces, hay muchos ejemplos que tienen que ver con eso, y muchos de ellos históricos. Por ejemplo, Blockbuster, del que estuvimos hablando en otra clase, y con Netflix, ¿se acuerdan? Cuando decíamos que Blockbuster se quedó en su modelo de negocio siempre, mientras hubo otros que empezaron a trabajar que por domicilios con nuevas tecnologías, con DVDs y luego con streaming. Bueno, ese es un ejemplo clásico de fracaso, ¿no? Y pues podría ser, por ejemplo, uno de los temas que encajaría aquí. Sin embargo, yo sugiero que en la investigación que ustedes hagan busquen una no tan famosa, no casos tan ultra documentados, ultra estudiados, porque pues esos son más fáciles de buscar y de encontrar. Si buscan de pronto casos de fracaso de empresas que ustedes puedan explicar y que para la mayoría de nosotros sea desconocido, será mucho más chévere y yo la valoraré mejor también a nivel de calificación. Entonces, en síntesis, deben buscar una empresa que haya fracasado, y fracasar significa que quebró, que desapareció o que la compró otra compañía y la absorbió, ¿sí? O sea, que ya no existe, mejor dicho. Eso es lo que significa que haya fracasado por falta de innovación o por haber fallado al intentarlo. ¿Qué van a hacer entonces cuando ya empiecen a investigar y definan cuál es esa empresa? Van a construir una exposición, algo que yo llamo exposición ejecutiva, o sea, una exposición de mínimo 5 minutos, máximo 10, sin mucho 10 minutos, en la cual expliquen cuáles fueron como esos factores por los cuales fracasó la empresa, y que nos expliquen también su modelo de negocio, o sea, qué hacían, qué era lo que vendían, a qué se dedicaban y qué fue lo que salió mal. ¿Listo? Todo eso con apoyo gráfico, como imágenes, pues, o no sé si videitos cortos, o sea, ustedes lo construyen como prefieran, pero tiene que ser en ese término de tiempo, porque si no, no alcanzamos. Recuerden que tenemos más o menos 2 horas y media de clase, pero si no nos ceñimos un poco a ese horario, no alcanzamos, porque somos bastantes y pues van a resultar varios grupos también. Entonces les pido el favor de que partan como de esa restricción del tiempo para poder llevar a buen fin el ejercicio, porque ese día todos tenemos que realizar la exposición para poder ser evaluados. ¿Qué sucede entonces ya cuando estamos en este momento? Pues que es posible que si no se informa empiecen a repetirse las startups, y eso yo no quiero. O sea, no quiero que 2 grupos de estudiantes me expongan la misma empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a informar por el grupo de WhatsApp una vez elijan cuál es la empresa sobre la que van a exponer, con el objetivo de que de ahí en adelante los demás ya saben que tienen que escoger otra, porque ustedes ya escogieron esa.
¿sí? Entonces, eso significa que el que informe primero, pues es el que va a elegir, a tener la oportunidad de exponer sobre esa empresa, ¿no? Pero de todas formas, si ustedes hacen la búsqueda de empresas que no sean tan conocidas, como se los estoy sugiriendo, pues no tienen que informar ahora mismo, se informan mañana o el fin de semana, el sábado, cuando quieran, pero tienen que informar para que sus compañeros no vayan a exponer la misma empresa 2 veces, y yo voy a estar muy pendiente de eso, para que ustedes también lo hagan y informemos por WhatsApp cuál es la que vamos a elegir. Y el último elemento, digamos, diferencial de esta actividad va a ser la evaluación, que tiene un componente grupal. Pues en este caso no va a ser solo el profesor quien da la nota. Me gusta como abrirme un poco, digamos, a la metodología de evaluación cuando estoy haciendo este tipo de ejercicios. Entonces vamos a coevaluar y eso lo vamos a lograr por medio de un formato que yo tengo diseñado para eso. Entonces, el 80% de la calificación de la presentación que ustedes hagan, que es el parcial, lo pone el profe, pero el 20% restante es un promedio de lo que le califiquen sus compañeros. Entonces, yo me tengo que preocupar no solamente por mi exposición, sino también por lo que van a exponer los compañeros para poderlos calificar como objetivamente, ¿no? O sea, una calificación que realmente corresponda a lo que ellos les explicaron y lo que ustedes entendieron. De esa manera estamos como democratizando, por así decirlo, un poquito la forma de evaluación, y es un ejercicio que no en todas las clases se puede hacer y no en todos los parciales, pero aquí en este ejercicio me gusta como para darle ese toque distintivo y para delegarles, digamos, un poco de responsabilidad también a todos ustedes, de que deben estar siempre hasta el final de la clase, en este caso, para poder evaluar a sus compañeros y para poder dar el aporte que se necesita para la nota total. Y pues va a ser un ejercicio muy enriquecedor para todos, porque yo sé que ustedes van a evaluar de una manera objetiva y sus compañeros se van a esforzar no solamente para el profesor, sino para que todo el grupo les entienda muy bien. ¿Listo? Todas las instrucciones de cómo va a funcionar esa evaluación y demás, se las doy en el día del parcial. O sea, no se azaren ahora por eso, que yo este ejercicio lo he hecho muchas veces y tengo claro muy bien cómo funciona, pero lo explicamos durante el momento del parcial. Por lo pronto, ustedes enfóquense en investigar, a ver cuál es el caso de fracaso que quieren elegir, y empezar a trabajar en grupo para hacer la exposición y todo, y por supuesto informar por WhatsApp, como les he pedido, para que no tengamos el problema de repetición de exposiciones. ¿Listo? Profe, disculpe, lo interrumpo. No, tranquila, dime. Profe, no sé, podríamos de pronto trabajar los mismos grupos del primer taller, pues digo, no sé. Aunque pues obviamente son, o sea, el grupo de nosotros, por ejemplo, somos 5, pues si no hay inconveniente. Mira, te digo la verdad, y es que a mí en estas actividades que son para evaluar como notas parciales, no me gusta tener grupos muy grandes, porque siento que si es una exposición corta, pues no todos terminan aportando de la mejor manera. Por eso, cuando son talleres de pronto, actividades que requieren un poquito más de interacción, no tengo problema en que sean grupos de 5, pero para los parciales sí vamos a mantener esta restricción de que son máximo 3 personas. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es dividirse, o sea, 2 grupos, uno de 2 y otro de 3, para realizar las exposiciones, o como ustedes prefieran organizarse. Pero en esta ocasión vamos a mantener la restricción de 3 personas como máximo. ¿Listo? Vale, perfecto. Bueno, muchachos, ¿sí queda clara la explicación del parcial o hay alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Tú dices que hagamos gráficas o alguna ilustración, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo como usted está explicando en este momento. Mostramos la pantalla y nosotros exponemos. Es correcto, Lisset. Sí, ustedes van a convertirse en los expositores por un rato y nos van a compartir pantalla y nos van a mostrar su presentación y nos van a exponer y con fotos o imágenes para ilustrar mejor, como ustedes prefieran organizarse. Ah, ok, gracias, profe. Otra pregunta que me hacen casi siempre es, profe, ¿tenemos que exponer todos o puede uno del grupo hacerlo? Yo no tengo problema. Si ustedes quieren delegar la responsabilidad en una persona, está bien, o si quieren participar los 3 en la exposición, también está bien. Por ese lado no vamos a tener ninguna limitante.
Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, o estamos claros con la explicación? Profe, yo tengo otra pregunta para el trabajo de hoy. ¿Cada uno debe subirlo o solamente uno lo puede hacer? No, siempre los trabajos grupales los sube una sola persona del grupo, ¿sí? La que sea, la que ustedes elijan, a quien le deleguen esa responsabilidad, pero una sola, porque si no yo me vuelvo loco descargando todos esos trabajos y mirando cuáles son los repetidos. Entonces, una sola persona para el caso del primer taller que tienen plazo hasta hoy, una sola persona para el caso del trabajo de la película que van a hacer la próxima semana. Listo, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces creo que ahí está clara el tema de hoy y los dos anuncios importantes que tenía para hacerles. Vamos a pasar a la parte de llamada de asistencia para que porfa estén pendientes y con eso culminamos la clase de hoy. Bueno, se encuentra Ángela Patricia Martínez. Sí, señor, presente. Ok. Ángela María Pinilla. Ángela María Pinilla. Profe, ella que tiene problemas con la conexión, no sé si anotó que, bueno, no sé si por aquí se ve que entra y sale de la sala. Ya, bueno, listo. Gracias por informarme, Paula. Bueno, sí, gracias. Carlos Andrés Rivera. Bueno, profesor, buenas noches, presente. Ok, Carlos. Edwin Rodríguez. Edwin Rodríguez. Ahí está. Amy Rodríguez. Presente, profe. Emily Alexandra Collazos. Presente, profe. Fabio Andrés Candamil. Fabio Andrés Candamil. Profe, escribe en el chat que presente. Ah, ya, listo, ya te leí. Gracias por avisarme. Geraldine Rojas. Geraldine Rojas. ¿Dónde está? Germán Enrique Peñalosa. Presente, profesor. A ver, Darley Angulo Cortés. Profe, él me escribió y me dijo que estaba aún laborando, que no alcanzaba a llegar. Ok, Joana, gracias por informarme. Heidi Joana Rojas. Ah, bueno, tú Presente, estás. Ok. Jairo Alonso Rodríguez. Presente, profe. Listo. Javier Alexander Flores. Presente, profe. Ok. Jessica Londoño. Presente, profe. Caterine González. Presente, profe. Don Fernando Gómez. Isabel Andra Profe, Papa. presente. Presente, profe, presente. Vale, sí, ya te escuché. David Hermosa Grajales. Presente, profe. Ok. Juliana Álvarez de la Hoz. Presente, profe. Ok. Karen Ramos. Presente, profe. Ok. Celi Bolaños. Presente, profe. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Geraldine. Profe, qué pena, tú me acabaste de llamar a la lista. Sí, sí, listo, ya te anoto aquí. Profe, ¿sí me escuchó? A Kelly Bolaños, sí, ya te anoté. Señor. Vale. Lizeth Galvis. Presente, profe. Ok. Luis Fernando Naranjo. Presente, profe. Luisa Fernanda Marín.
Presente, profe. Luisa María Cardona, Presente, profe. Luz Adriana Sinisterra, Presente, profe. Luz Inestrosa, Luz Inestrosa, ¿Escucha, profe? sí, ya te escuché. María A. Cuero, Presente, profe. María Camila Giraldo, Presente, profe. María Camila Santa Cruz, María Camila Santa Cruz, María de los Ángeles García, Profe, ella tuvo una calamidad, por eso no se pudo conectar a la clase. ok, Kelly, gracias por informar. Bueno, profe, con gusto. María de los Ángeles, Sí, profe, ella fue la que tuvo la calamidad. ah, ok, ok, y María Camila Santa Cruz no está. Listo. Natalia Andrea Flores, Presente, profe. Paola Adriana Osorio, Presente, profe. Paula Lizeth Silva, Presente, profe. Pablo Andrés Ceballos, Presente, profe. Peysin González, Presente, profe. Sandra Janet Achinte, Presente, profe. Solange Caicedo, Presente, profe. Vicky Alexandra Osorio, Presente. Víctor Peñalosa Presente, profesor. y Jefferson Andrés Villaquilán. Presente, profe. Muchachos, muy bien. Entonces, por favor, no olviden lo que acordamos hoy. Quiero desearles que tengan un feliz fin de semana, ya que arranca mañana y estaremos entonces en comunicación. Recuerden que el próximo jueves no tienen que conectarse, sino estar atentos a la instrucción para la película y ya nos veremos de nuevo entonces el día del parcial. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, saben que me pueden escribir al interno o por el grupo y yo trataré de darles respuesta tan pronto esté disponible. ¿Listo? Bueno, muchachos. Gracias. 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 Saludos a todos. Nos vemos.